Recordemos que hay un complot contra el apóstol Pablo. Gracias a Dios, el hijo de la hermana de Pablo estaba por allí y escuchó. Y eso es precisamente lo que usa Dios para salvaguardar la vida del apóstol Pablo y preservarlo, porque el Señor Jesús le ha dicho que lo necesita en Roma. Leamos para recordar y usémoslo como introducción para el siguiente capítulo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que ellos iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Entonces habíamos visto que de esta forma el tribuno se deshizo del problema. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El capítulo 24 comienza precisamente con este mismo hecho. Y entonces dice la Escritura en el 24:1 que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Pensemos, es que ha sido una semana muy caótica para Pablo. Recordemos que él llegó a Jerusalén con la intención de saludar a los hermanos en la iglesia que hay en Jerusalén, y allí lo recibe Jacobo. Y no ha empezado a hablar cuando ya le están diciendo que por favor, para calmar los ánimos de algunos cristianos que son muy apegados a la ley de Moisés, están hablando mucho y están siendo instigados
con falsas acusaciones acerca de el mismo Pablo. Entonces le dicen que por favor presente unos votos con otros que han prometido votos, que los pague, y está allí. Y ante esa insistencia de esos cristianos judíos, para calmar los ánimos de aquellos religiosos judíos, lo arrestan. Entonces es arrestado por sus persecutores y además de esto se ha urdido un complot. Ha sido una semana muy agitada. Ahora el apóstol Pablo, para que entendamos en qué se ha metido, va a pasar aproximadamente 2 años arrestado en Cesarea y otros 2 años arrestado en Roma. Uno a primera vista puede pensarlo como una catástrofe, como algo pues que terrible. Sin embargo, vamos a observar que se convierten en 4 años súper fructíferos. En cierta forma, dicen algunos, y hasta lo pienso yo, descansó del ajetreo diario de tanto viaje, de tantas predicaciones, de tantas preocupaciones y peligros constantes a los que se veía sometido. Entonces, aunque el Imperio Romano lo tenía físicamente preso, Pablo en muchas de sus cartas y epístolas consideraba que el que lo tenía era el Espíritu Santo en sus manos. Sí, físicamente estaba preso por el sistema romano, pero él se consideraba en las manos del Espíritu Santo. Miren qué interesante como dice el apóstol lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces podemos notar cómo la comunión con Dios se incrementó. El apóstol Pablo no estaba sumido en la depresión, en la desesperación o en el abandono. Por el contrario, el diálogo con Dios se incrementó a tal punto que miren la cantidad de cartas que escribió. Porque en este tiempo salieron a la luz epístolas llenas de profundas verdades divinas. El Espíritu Santo, en la calma del arresto, le pudo entregar joyas de las cuales disfrutamos usted y yo en este tiempo. Vamos a ver 3 eventos que Pablo va a tener la oportunidad para poderle testificar a gobernantes. En este capítulo vamos a ver cómo lo hace ante Félix el gobernador. En el capítulo 25 vamos a ver cómo lo hace ante Festo. Y en el capítulo 26 vamos a mirar cómo lo hace ante Agripa. Por eso el capítulo 24 comienza diciendo: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Entonces han pasado 5 días, pensémoslo así, de Pablo estar en la fortaleza de Herodes, a donde lo hizo llevar Félix mientras venían sus acusadores. Entonces descienden de Jerusalén, entre ellos el sumo sacerdote Ananías, el que había ordenado golpearlo, ¿recuerdan? El del golpecito aquel, con algunos de los ancianos, indudablemente miembros del Sanedrín, y un cierto orador llamado Tértulo. A ver, pensemos acá en este orador. La palabra orador tiene varias aplicaciones en el original. Habla de una persona que maneja muy bien la retórica. Orador también se usaba como palabra para la profesión de abogado o de fiscal en el caso de ser acusador. Pero nosotros pensemos que orador acá es uno que habla muy bien en público. A Lucas le parece importante que sepamos que este orador se llama Tértulo. Tértulo significa tercero.
No sabemos si este Tértulo es judío, es griego o es romano. Uno de nuestros observadores invitado, Knowling, dice acerca de este Tértulo, abro comillas: Tértulo era aparentemente uno de esa clase de intercesores abogados que a menudo eran empleados en las provincias por aquellos que se consideraban a sí mismos ignorantes de la ley romana, cierro comillas. Entonces, las personas que no se sentían capaces de representarse a sí mismas en esta serie de lides jurídicas, pues contrataban a una persona como esta. Entonces tenemos al sumo sacerdote Ananías, a algunos de los ancianos y este orador que es el que va a hablar por ellos ante Félix. Continúa Lucas y nos dice: y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea, aquí estamos ante un tribunal y el gobernador es el que va a fungir como juez. Y Lucas, cuando dice que es contra Pablo, nos está mostrando lo legal y lo jurídico en lo que se ha convertido esta persecución contra el apóstol. Estamos en los tribunales, pues. Y vamos a ser guiados por Lucas para contarnos todas estas situaciones que ocurren en estas prisiones del apóstol Pablo. Vamos a aprender mucho del apóstol. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. Entonces aquí vemos que este orador, si fue contratado por estos judíos, lo contrataron fue para acusarlo, para llevar contra él el caso. Miren cómo comienza hablando Tértulo. Primero, se deshace en alabanzas hacia Félix. Mire y verá. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. A ver, desmenucemos un poco esto. Ciertamente, Tértulo dice, como debido a ti gozamos de gran paz. Pero es que esa paz que se logró en el periodo de Félix se refiere a que acabó con bandas de ladrones en Judea, pero utilizando unos métodos realmente superviolentos. Y cuando le dice, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, se estaba refiriendo seguramente a que había fomentado algunas reformas en el sistema de gobierno. Pero cuando dice por tu prudencia, Tértulo pues está siendo superolímpico. Uno de nuestros historiadores invitados, Lumby, dice algo acerca del carácter de Félix. Hablo comillas. Observen lo que dice este hombre. El carácter de Félix, considerado por historiadores judíos y romanos, es el de un gobernante cruel, miserable y libertino. Y aún los turbulentos tiempos en que le tocó actuar no bastaban para excusar la severidad de su conducta. Eso dice Lumby. Mire lo que dice otro de nuestros observadores invitados, Knowling, abro comillas, acerca del carácter de este Félix. Dice, su severidad y crueldad fueron tan grandes que sirvieron para inflamar la llama de la violencia y sedición, al mismo tiempo que no vaciló en usar sicarios para deshacerse de Jonatán, el sumo sacerdote, quien lo exhortó en su momento a ser más digno de su oficio. O sea, este señor mandó a matar a un sumo sacerdote. Válgame Dios. Hay otro historiador, Schwerer. Él dice, hablo comillas, la manera de gobernar de este hombre en ese período probablemente fue el punto de viraje del drama
que principió en el año 44 después de Cristo y que llegó a su clímax en los sucesos sangrientos del año 70. Recordemos que el año 70 en Jerusalén fue el acabose, la ciudad fue prácticamente destruida. Los judíos se levantaron contra el imperio y el emperador de la época destruyó el templo. Bueno, pero este no es el momento de meternos con la historia. Simplemente estamos ampliando un poco la visión y panorama con estos puntos de vista para que miremos qué clase de persona era este señor Félix, al cual Tértulo pues está diciendo pues que no le falta sino hacer milagros. Entonces dice este Tértulo: y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Bueno, esto de con toda gratitud también hay que cogerlo con pinzas. Ralph Earl, otro historiador, dice acerca de lo recibimos con toda gratitud. Dice él: esto no tiene nada de verdad. Félix era odiado por los judíos. Su historia no tiene nada de qué alabársele. Félix era un sujeto nacido de esclavo y parece que él y su madre fueron liberados por Antonia, la madre del emperador Claudio. Su hermano, el de Félix, llegó a ser un gran favorito de Claudio y como resultado Félix fue hecho gobernador de Judea. Y agrega Ralph: gobernó con mano pesada. Entonces, en esto consiste la labia y la prosa que maneja este Tértulo. Hasta ahí llegan sus alabanzas. Y dice en el versículo 4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Pues disculpen, qué ironía, ¿cierto? Cuando Lucas está haciéndonos saber esto, seguramente pensó, tal vez por allá en el año 2021, la historia todavía tenga en sus anales el archivo de Félix y deben saber que todo lo que este Tértulo dijo no es verdad acerca de Félix. Y pues sí, miren, cuando él le dice para no molestarte más largamente, es como cuando nosotros decimos para no tomar mucho de tu tiempo. Y cuando dice te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, está refiriéndose pues a este Tértulo como si estuviéramos ante una fuente inagotable de benevolencia y de gentileza y de dulzura. Pero ya sabemos que no es así. Entonces pasa ahora sí a acusar al apóstol. Y miren de qué manera se refiere a él. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Hágame el favor. Plaga acá significa pestilencia. O sea, realmente lo que Tértulo está diciendo de Pablo es que es una peste. Hágase de cuenta, pues, peor que el virus que está atacando a la humanidad en este momento. De esa manera se refieren al apóstol del Señor Jesús. Hombre, esto sirve para que nosotros pensemos que el que nos debe valorar definitivamente es el que nos compró, el Señor Jesús. Nadie puede valorar una cosa o algo mejor que aquel que la compra. Y si el que la compró es el Señor Jesús, que es Dios, y con su sangre preciosa decidió que se limpiaba la vida del apóstol Pablo, es sumamente valiosa. Así como valiosa es tu vida, valiosa es la mía, valiosa es la de todo el ser humano, que se atreva a proclamar que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en su sepultura y en su resurrección, es real, entonces ya deja de ser una plaga. Pero
Fíjate que este Tértulo está diciendo, desde luego pagado por Ananías, el sumo sacerdote, los ancianos y todos los del concilio que quisieran ver destruido al apóstol. Entre otras cosas, pensemos en aquellos 40 que, si han pasado 5 días, como nos dijo Lucas en este versículo 1 de este capítulo, llevan 5 días aguantando hambre. Porque recuerden que se conjuraron a no comer nada ni a beber nada hasta dar muerte al apóstol. Y aquí yo veo al apóstol vivito y coleando, y ellos no sé si vinieron en este viaje, pero donde estén, en ese momento llevan 5 días, pues, y es que eran tan guapos de guardar su voto. Entonces esta plaga a la cual se refiere Tértulo es realmente el apóstol del Señor Jesús. Es el apóstol de Dios, es el depositario de la obra que el Espíritu Santo le ha encomendado. Es al mismo que en el capítulo anterior el mismo Señor Jesús se le apareció y le dice: tranquilo que usted llega vivito a Roma y también va a dar testimonio de mí. Y aquí es donde vuelvo a insistir: tenga mucho cuidado, mi amigo y mi amiga, de dónde recibe usted su retroalimentación para seguir adelante. Bueno, en la acusación Tértulo dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Oiga pues, es que uno descuidado puede pasar por este texto y leer sediciones de todo el mundo y seguir de largo. No, es que estamos ante un gobernador, Félix, estamos en un sistema jurídico que es el romano, estamos en un imperio aplastante como aquel, en el cual mencionar solo la palabra sedición, que significa insurrección, que significa motín, que significa rebeldía, es ya palabra de peso mayor. Pues que aquí no estamos hablando de que Pablo era un hijo desobediente con su mamá o que no le hacía caso al papá. No. O que en la empresa había faltado un día y no llevó la excusa. No, estamos hablando de un problema realmente de orden público. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Ojo pues, según este hombre, Pablo, por donde pasaba, por cualquier parte que la tierra estuviese habitada, era pues... Ahora, usted y yo sabemos que nada de esto, absolutamente nada de esto, es siquiera cercano a la realidad. Porque usted y yo sabemos, por testimonio de las Sagradas Escrituras, cómo el apóstol Pablo, escuche bien, se refería a las autoridades, así fueran autoridades como las del Imperio Romano. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7, el cual quiero leer en tu favor. Miren pues, este Tértulo, este tercero, habla así de Pablo, pero realmente miren cómo era el corazón y el espíritu de Pablo en cuanto a sus referencias con respecto a la autoridad. Dice el capítulo 13 de Romanos en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que la resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hombre, yo no veo la plaga por ningún lado. Tampoco veo al promotor de sediciones por ningún lado.
Es más, aquí me está diciendo en Romanos que Félix es un instrumento de Dios. Imagínate. Félix como gobernador, fungiendo ahora como magistrado, es un instrumento de Dios. Pero no. Ananías como sumo sacerdote, los ancianos como miembros del concilio y este Tértulo están completamente ciegos al asunto y quieren compartir esa ceguera con Félix. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y miren nomás esto. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla da a entender acá a uno que está al frente, a uno que va en primera fila sembrando el desorden. Y trata de secta a los seguidores del Señor Jesús. Los llama nazarenos. Es decir, por ser seguidores del Nazareno, como se conocía al Señor Jesús, porque recordemos que el Señor Jesús venía ¿de dónde? ¿De dónde? A ver, dígamelo pues. Muy bien, de Nazaret. Entonces, este término nazareno, tú y yo lo llevamos con honor, porque somos seguidores del Señor Jesús, así como lo llevaba Pablo, por ser seguidor del Señor Jesús. Pero en la forma en como le está diciendo Tértulo, no tiene nada de admiración. Él no está aplaudiéndolos. Cadbury, uno de nuestros invitados, dice acerca de este término secta de los nazarenos, que en el contexto de Hechos es un término de reproche. O sea, no solamente estaba de una vez Tértulo acusando al apóstol Pablo de sedicioso, también estaba haciéndolo para todos aquellos que en Cristo Jesús creyeran y del apóstol Pablo fuesen discípulos. Knowling, que es otro de nuestros historiadores invitados, dice: el discípulo no es mayor que su maestro. Y en este caso el término está aplicado con menosprecio a los seguidores del Señor Jesús. Entonces, lo que Tértulo está diciendo y también está aseverando es falso, completo, de cabo a rabo, porque miren cómo continúa. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Hombre, es que miren qué interesante lo falso. Es que le da uno hasta chispa, miren. Intentó también profanar el templo. Miren lo cuidadoso de este leguleyo. No lo está acusando de hacerlo, sino de intentarlo. Y esto se vuelve curioso porque se contradicen entre ellos mismos, ya que aquellos judíos en el capítulo 21, en el versículo 28 y 29, acusaron a Pablo de introducir a Trófimo como gentil en el templo. Entonces, allá estaban diciendo que lo había hecho. Aquí están diciendo que lo habían intentado. Por lo tanto, está hablando de cosas que ellos no pudieron probar. Por eso el cambio en el discurso. Entonces, recordemos que la narración de Tértulo también tiene su contraparte. Recordemos que Félix recibió una carta del tribuno. Él seguro tenía debajo del escritorio: a ver, esto es lo que dice el tribuno, esto es lo que está diciendo Tértulo. Porque recuerden que Félix puede que haya sido malvado, cruel, pérfido, pero no era bobo. Entonces, no lo acusaban de hacerlo, sino de intentarlo. Y quisimos juzgarlo conforme a la ley. No, lo que querían era matarlo. Por favor. Entonces, trata de hablar medio mal hasta del tribuno. Mire, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Hombre, pero si usted y yo estuvimos ahí, en capítulos anteriores, los que querían acabar al apóstol eran ellos eran los violentos. Pablo no mataba una mosca ni queriendo, usted y yo sabemos eso. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, claro, si lo iban a matar, mandando a sus acusadores que viniesen a ti.
Miren que no mencionaron por ningún lado el complot. Recuerdan que tenemos 40 individuos, mínimo 41, aguantando hambre allá en Jerusalén si es que no vinieron en este viaje a Cesarea. Entonces, ya hinchado como un pavo real, exhibiendo sus plumas, Tértulo dice: tú mismo, refiriéndose a Félix, pues al juzgarle podrás informarse de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces, como tenía barra Tértulo, había llevado al sumo sacerdote, a varios ancianos, dice: los judíos que estaban allí también confirmaban, diciendo ser así todo. La ventaja del derecho romano, digámoslo así, es que había que escuchar las dos partes. Y dice Lucas en su narración, versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y entonces Pablo va a comenzar su defensa. ¿Qué podemos aplicar para nosotros? Es que mira que el apóstol Pablo no está allí en prisión porque se robó alguna cosa o porque evadió a la justicia. No, él está allí confinado por predicar el Evangelio del Señor. Sin embargo, es sumamente respetuoso de las autoridades. Recordemos cómo tomó este asunto cuando supo del complot. Él no se puso a gritar, él llamó al centurión, canal de autoridad. Le pidió que llevara al sobrino al tribuno. Sigue el canal de autoridad. Y ahora, habiendo acudido al canal de autoridad, gracias a que lo hizo, es que fue sacado de Jerusalén con una escolta no pequeña. Recordemos pues que el imperio tuvo que hacer tremenda erogación para mandar a Pablo a salvo hasta Cesarea. Y ahora está aquí ante Félix, y los que lo quieren matar no han podido tocarlo. Entonces, debemos saber y debemos entender que Dios se mueve en el canal de autoridad, ascendente y descendente, porque actuar por fuera de ese canal de autoridad, ascendente o descendente, es entrar en los terrenos del que sí actúa por fuera del canal de autoridad. El primer rebelde, Satanás, el que se rebeló, el que quiso poner su trono por encima del de Dios, el que, pagado por su mismo orgullo, pensó que ser criatura y a ese nivel no era suficiente. Entonces por eso Pablo no se mueve en la rebelión ni por fuera del canal de autoridad. Y lo interesante acá, amigos y amigas, es que no estamos hablando de autoridad religiosa solamente. Estamos hablando de las autoridades entre comillas seculares, y como leímos en Romanos capítulo 13, Dios es Dios no solamente de las autoridades religiosas, sino también de las autoridades seculares. Crean o no crean. Entonces, en la próxima ocasión veremos a ver pues qué dice la peste. Es que le dicen, este hombre es una plaga, una peste, una pestilencia. Veamos a ver cómo habla. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos todo el honor. Gracias, Señor Jesucristo. Sea por siempre alabado tu santo nombre. Amado Espíritu Santo, gracias por abrirnos el entendimiento con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras. Qué delicia, qué deleite, qué manjar, miel a nuestro paladar es tu palabra. A ustedes sea la gloria por los siglos de los siglos.
de los siglos. Amén.